Rade Rade. Un saludo para todos mis hermanos y hermanas que me escuchan y les pido su misericordia para esta alma tan caída. Om Yanati Miranda Sia Yananan Yanasa Lakaya Chaksu Humilta Yanatas Maír Sigurabena Maha. Yo nací en la más obscura ignorancia y maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Namam Vishnupadaya Divyayana Pradayine Sirmati Paramadvaiti Swamini Nyasi Rupine Saranagata Bhaktivya Sudha Bhakti Vidayine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dara Nisevine. Ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a su santidad Srila Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaj, quien en la forma de un sannyasi se encuentra viajando por todo el mundo y entregando el amor divino Sudha Bhakti a los devotos rendidos que descienden de la línea de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a través de Srila Prabhupada y Srila Siddhar Maharaj. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Paskatiya Desatarine. Ofrezco mis más humildes reverencias a su divina gracia, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es muy querido por el Señor Krishna, debido a que tomando refugio a sus pies de loto. Nuestra respetuosa reverencia a ti, oh Maestro espiritual, sirviente de Sarasvati Goswami. Tú muy bondadosamente estás entregando el mensaje del Señor Chaitanya Deva y liberando a los países occidentales, los cuales están llenos de impersonalismo y nihilismo. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Brisavano Sute Devi Pranamami Hari Priya. Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani, cuya tez es como el oro fundido, y quien es la reina de Vrindavan. Tú eres la hija del rey Brisavanu y eres muy querida por el Señor Krishna. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sirvasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hoy voy a hablar acerca del sacrificio de nuestra madre Sati, que es la esposa del señor Shiva. Ofrezco mis humildes reverencias a mi Guru Maharaj, quien me ha dado esta instrucción y yo muy amorosamente la recibo y la llevo a cabo. Sé que las clases que doy son muy imperfectas, pero las hago de todo corazón, nada más para complacer a mi maestro espiritual, porque es la causa por la que yo estoy siguiendo este sendero. Sin su misericordia me encontraría en este mundo material sufriendo, pero gracias a sus bendiciones tengo la fortuna de tener a ustedes como hermanos y sirvientes de nuestro maestro espiritual. Es un honor y un placer conocerlos y estar a su servicio. Perdonen todas las ofensas que he cometido, pero
Para mí es muy difícil dar una clase, pero la hago de todo corazón. Pues en esta ocasión voy a hablar del sacrificio de nuestra Madre Sati. Esto comienza cuando el rey Daksha invitó nada más a su hija Sati para el sacrificio que iba a hacer. Él fue tan atrevido que no invitó al Vaishnava más elevado, al señor Shiva. Y por esta acción cometió una gran ofensa Vaishnava Parada. El señor Shiva, al enterarse de no ser invitado, no quiso ir con su esposa Sati. Entonces hubo un diálogo entre los dos. Madre Sati quería ir al lugar de sacrificio y el señor Shiva se quería quedar. Entonces llegaron a un acuerdo de que ella iba a ir y el señor Shiva se iba a quedar, porque no fue invitado. Pero esta Vaishnava Parada es muy dañina para el alma que realiza esto. Solamente por la gracia del que es ofendido puede salvarlo, porque si no, el sendero espiritual se desvía. El Srimad Bhagavatam cuenta y narra esta historia. El señor Vishnu se rehusó a bendecir este ñaña del rey Daksha. Por la misma razón de que se enteró de que el señor Shiva no había sido invitado. Y eso es una gran ofensa. Pero la hija del rey Daksha, nuestra madre Sati, no podía rehusar esa invitación de parte de su padre. Así que ella fue, a pesar de la desaprobación de su amado esposo. Estando en la asamblea, Madre Sati escuchó a su padre cómo su padre difamaba al señor Shiva. Al escuchar aquellas palabras tan ásperas para un Vaishnava tan elevado como el señor Shiva, ella se quedó profundamente dolida al escuchar esas ofensas en contra de su amado esposo. Ella pensó en sí mismo: ¿por qué desobedecí a mi esposo? Yo tomé una actitud sentimental e ignoré la advertencia de mi esposo. Y de esa manera fui a la casa de mi padre, solo para escuchar
estas ofensivas palabras y de una manera ser atormentada, porque estaba yo escuchando las blasfemias de mi padre en contra de ese elevado Vaishnava. Así que en su mente pensó, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer? No puedo continuar escuchando, y si escucho, ¿qué haré con mi vida? Porque escuchar palabras ofensoras contra un devoto puro, contra un Vaishnava, es como si uno estuviera haciendo esa misma acción. Porque ¿cómo puede uno purificar nuestra alma si no defendemos a un Vaishnava o al maestro espiritual? ¿Cómo podemos seguir viviendo? Es algo inapropiado para un alma escuchar esas ofensas contra los Vaishnavas. Y se queda pensando, voy a abandonar mi cuerpo porque soy débil y no puedo enfrentarme contra mi padre. Él es muy fuerte, yo soy muy delicada. Y si yo dejo este cuerpo, voy a purificar mi alma. Y así podré bañarme en el polvo de los pies del loto de mi divino y amado esposo. Eso todo lo estuvo pensando mentalmente. Pero no se quedó callada y empezó a decir las siguientes palabras a su padre. Le dice, Padre, mi señor Shiva es querido por todos los seres vivientes. Él ama a todos y no tiene enemigos. Solo tú te comportas de una manera tan vil con una persona tan piadosa, pero tan piadosa, que es el señor Shiva. Porque la naturaleza de una persona santa es pasar por alto los defectos de los demás. Esa es una gran personalidad. No encuentra defectos en ninguna persona, porque en todas partes ve a Krishna. Y él solo aprecia las buenas cualidades. Pero una persona envidiosa como tú ve incluso las buenas cualidades de los demás como actos defectuosos. O sea, la persona envidiosa no ve cualidades en nadie. Eso es, no ve cualidades en nadie.
una persona tan envidiosa como Daksha, porque él estaba envidioso del señor Shiva, a pesar de que son hermanos. Y siguió hablando nuestra madre y le dijo, el Vaisnava Madhyama Adhikari discrimina apropiadamente entre buenas y malas cualidades. Pero el Vaisnava Uttama Adhikari descubre la mínima cualidad de todos y alaba a todos como si hicieran cosas de un gran alto nivel. Esos son los Vaisnavas muy elevados. No encuentran defectos en nadie. Piensan que todas sus acciones son de gran valor. Mientras que un tonto como tú, padre, desprecia a una gran personalidad que posee todas las buenas cualidades. La naturaleza de los que buscan los defectos son personas tan caídas, pero tan caídas, que nada más se les ve en ellos grandes, pero muy grandes actos pecaminosos. El Chaitanya, para corroborar lo que dijo Madre Sati, en el Chaitanya Charitamrita define a un Vaisnava de primera clase como el Uttama Anna Vaisnava Ave Nira Vimana Jive Sanmana Dive Yani Krishna Adistana. Y eso se da en el Antia 2025. Y el significado de este texto es: aunque un Vaisnava es la persona más exaltada, carece de orgullo. Eso es lo que diferencia a un envidioso a un Vaisnava. El Vaisnava carece de orgullo y el envidioso exalta su orgullo. El Vaisnava respeta a todos y el envidioso los tacha como inútiles. El Vaisnava de primer clase sabe que Krishna está dentro de todos. Entonces, ese Vaisnava ve en todas partes a Krishna. Porque su conciencia es muy elevada y a todas horas está pensando en la suprema personalidad de Dios. Esa es la característica de pensar en Krishna.
cómo puede servirle a Krishna. Y dice Madre Sati, cualquiera que limite su concepto del ser al cuerpo, mente o intelecto está engañado. No es para sorprenderse que tales tontos difaman a personas exaltadas. Sin embargo, las almas elevadas tranquilamente toleran toda infamia. Ellos no se perturban en la alabanza o en la crítica, en el honor o en el deshonor. Eso es lo que le estaba diciendo Madre Sati a su padre, que el señor Shiva es un Vaishnava muy exaltado y que tiene esas divinas cualidades y que por lo tanto no se le debe ofender, y ella lo está defendiendo. Así es la actitud de una alma agradecida con el Vaishnava. Y les dice a todos los de la asamblea, las dos sílabas que forman el nombre de Shiva, Si y Va, son tan favorables que por su sola pronunciación todo lo desfavorable y perverso se disipa. Y dice ella, la instrucción de Shiva es ley y sus pasatiempos son los más sagrados y gloriosos. Por lo tanto, solo un tonto envidioso puede pensar en criticar al mejor amigo de todos los seres vivientes. Estas palabras le dolieron mucho a Daksha. Le atravesó el corazón como dardos, porque esas palabras tan hirientes le causaron mucho dolor, pero él siguió con su misma posición de orgulloso y le respondió de la siguiente manera a su hija. Tú has descrito las sublimes características de los santos y advertido en contra de buscar errores en los demás. Pero, ¿qué ocurre conmigo? Yo soy un brahmana, el ego de Daksha, su orgullo. Dice, yo soy un brahmana. Incluso como Prayapati, soy adorado por todos. Imagínense. Qué ego tan fuerte. Dice, y además soy tu padre y debo ser respetado por ti. Eres mi hija. ¿Tú crees que criticándome no es una ofensa? Él se defendía por todo lo que Madre Sati le había dicho. Pero él sabía que estaba cometiendo una gran ofensa. Pero así son las almas caídas, que tienen mucho orgullo y envidia de las demás. Y nuestra Madre Sati contestó con ternura diciéndole, ¿cómo puedes tú
un enemigo de Shiva, hablar de blasfemia. Como parte de esta atroz ofensa, deberías matarte. Y por no hacerlo, estoy empeorando mi propia ofensa. Así, queridos devotos, les decía a todos, así, queridos devotos, escuchen con atención, porque se les está olvidando que deben de defender a un Vaishnava, y ustedes no lo están haciendo. Eso le dice a todos los enemigos que están ahí. Y les dice de una manera agradable y dulce, como es ella, una madre ejemplar, bondadosa, cariñosa, que quiere a todo el mundo. Y les dice, escuchen por favor. La instrucción de las Escrituras a este respecto dice lo siguiente. En el Srimad Bhagavatam 4.4.17, Karnau Vidaya Nirayat Yad Akalpa Ise Dharma Ritari Arri Nibir Asya Mane Chindiat Prasagya Ru Satim Asatim Prabhus Chei Jivan Asun Api Tato Vi Srijet Sa Dharma. Significado. Al escuchar blasfemias contra el Señor, uno debe tapar sus oídos y retirarse si no es capaz de castigar al blasfemo. Y si uno no está en posición de hacer cumplir castigo corporal, entonces debe quitarse la propia vida. Y dice Srila Jiva Goswami al respecto. Sadhu Ninda, la primera de las Namo aparadas. Su significado es, incluso, escuchar Vaishnava Ninda es perjudicial. Y en el Srimad Bhagavatam, en el canto 10, 74, 40, dice lo siguiente. Nindam Bhagavata Sim Vams Tat Parasya Ya Nasya Va Tato No Paiti Ya Sopi Yati Yada Sukritaj Chinta. Su significado es el siguiente. Cualquier persona que al oír una blasfemia contra el Señor Supremo o sus devotos y no abandona ese profano lugar, está implicado en la ofensa y pierde todo su sukrita. Así es. Cuando nos contemos en esa posición de que están ofendiendo a un Vaishnava o a nuestro maestro espiritual y no lo defendemos, ya sea saliendo de donde está recitando esa blasfemia por encontrarnos muy débiles, y si nos quedamos, eso es peor. Entonces todo nuestro sukrit se pierde. La instrucción de abandonar el lugar de la ofensa se refiere solamente a aquellos que son débiles. Aquellos que son fuertes y poderosos deben enfrentarse. Y Srila Bhaktivinoda Sarasvati Thakur Prabhupada
describe el significado del canto 4, texto 4, no, capítulo 4, canto 4, capítulo 4, texto 17. Ya se los había yo mencionado. Y él describe y dice lo siguiente. Los brahmanas son los gurús de toda la sociedad. Varnas Rama. El gurú del brahmana es el Vaisnava Acharya o el maestro espiritual y protector de la teología Vaisnava. Al primer signo de blasfemia contra un acharya, el deber de uno es retirarse. Si uno no está en una posición apropiada para imponer castigo corporal, se debe abandonar su cuerpo sintiendo insoportable pena y vergüenza por no haberlo defendido si uno se encuentra en una posición más fuerte. Sati, la exaltada esposa del más grande Vaisnava, el señor Shiva, continuó con sus palabras nectarias, hablándole a su padre y a todos los de la asamblea que estaban presentes. No puedo permanecer viviendo en este cuerpo. Está podrido, nacido de tu semilla. Si uno erróneamente toma veneno, los médicos recomiendan vomitar. Mi envenenado cuerpo necesita ser expulsado y quemado. Eres tan vil que estoy avergonzada de ser tu hija. Mi esposo se dirige a mí como Daksha Yani, la hija de Daksha. Cuando pienso en eso, y como el nombre me une a ti, siento repugnancia y mi corazón se rompe. Me quiero matar. Sí. Ella dice esto porque el señor Shiva es un gran Vaisnava y su padre es el padre biológico. Entonces, el señor Shiva es su guru, es su maestro espiritual. Una vez lo dijo nuestro querido abuelo Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dijo que si él se encontrara en una situación muy delicada, en donde estuviera su maestro espiritual y sus padres, y en ese momento llegan unas personas con unas armas, él defendería primero a su maestro espiritual y se pondría enfrente y no le importaría que le quitaran la vida a sus padres. Esa es la conciencia más elevada de un devoto. Y así nuestra Madre Sati tiene una conciencia muy elevada. Por eso defendió al señor Shiva y se puso tan triste por no poder defenderla
contra su padre, porque se encontraba muy débil. Por eso se quitó la vida, así nos lo indica el Srimad Bhagavatam. Nuestra madre de repente se sumergió en una profunda meditación y por su poder místico abandonó su cuerpo quemándose. Como ella tenía esa facultad por haber hecho cientos de sacrificios, ella hizo, antes de que se casara con el Señor Shiva, hizo muchos miles de sacrificios y por eso adquirió esos poderes místicos y ella pudo encender su cuerpo y que se quemara. Entonces, al ver esa escena tan trágica, todos los que estaban en la asamblea empezaron a lamentarse mientras Daksha permaneció en silencio. Su padre se quedó pasmado al ver que su hija se estaba quemando. Y los guardianes de nuestra madre Sati, o sea, los guerreros de Shiva, estaban listos para matar a Daksha. Pero el poderoso sabio Brigu, viendo el avance del ataque de los guardianes, cantó un potente mantra y ofreció oblaciones al fuego de sacrificio. Del fuego salieron cientos de poderosos ribus, o sea, guerreros celestiales, blandiendo armas mágicas que dispersaron a los guardianes de Sati, que huyeron en todas direcciones. Y nuestro muy amado y exaltado Narada Muni, un gran Vaishnava, que estaba observando todo el incidente mediante su visión mística, que se le estaba observando, y al ver lo que ocurría, de inmediato se dirigió a donde se encontraba el señor Shiva y le contó lo que había sucedido. Al escuchar las palabras de Narada Muni y saber que su esposa estaba muerta, el señor Shiva se puso muy enojado, muy enojado. Estaba tan dolido por haber perdido a su esposa y de inmediato se arrancó un cabello de su cabeza y lo lanzó al suelo. De ese cabello se transformó un monstruo, pero un gran guerrero. Se llamaba Virabhadra. Y cuando vio a su maestro, se postró ante él y lloró para que le diera las instrucciones correspondientes y así ejecutar esa instrucción al instante. El señor Shiva le dijo: tú eres Mira, destruye a Daksha. Eso es lo que significa Virabhadra, la ira del señor Shiva.
Virabhadra inmediatamente corrió hacia el sacrificio y arrestó a Daksha. Luego arrancó el bigote de Bhrigu Muni por burlarse del señor Shiva. Virabhadra golpeó a Bhagadeva contra el suelo y le arrancó los ojos, porque él había guiñido con sus ojos a Daksha, porque estaba contento de que estaba insultando al señor Shiva, y por eso le quitó los ojos. Y debido a que Pusa había sonreído mostrando sus dientes, mientras Shiva estaba siendo insultado, Virabhadra de un golpe le arrancó todos los dientes. Así como a mí, que me quedé sin dientes por tomar tanta Coca-Cola. Asimismo, hubo un incidente donde el señor Balaram lo hizo con Dantavakra. Asimismo, de un solo golpe, lo dejó sin dientes. Acto seguido, Virabhadra se sentó sobre el pecho de Daksha y le cortó la cabeza. Este la lanzó al sacrificio de fuego como una oblación. Luego llamó a los soldados y partió hacia Kailasa, dejando a todos los semidioses heridos, a unos más maltratados que a otros. Y eso es la instrucción de un maestro espiritual, y donde el devoto lleva las instrucciones al pie de la letra. Eso es lo que uno debe hacer, seguir las instrucciones del maestro espiritual y defenderlo a donde pueda ser criticado o que lo difamen. Y si uno no hace nada contra esas almas caídas, uno se debe quitar la vida. Pero si estamos en una condición débil, salirnos inmediatamente, no escuchar, taparnos los oídos, no dejar que nuestros oídos se contaminen de esas historias tan provocadoras. El sacerdote del sacrificio y los dioses presentes fueron heridos. Ellos se acercaron al señor Brahma y le narraron el sangriento episodio. Brahma escuchó pacientemente sus alegatos y les aconsejó, diciéndoles las siguientes palabras. Dice: aquellos que difaman a una poderosa personalidad y luego desean vivir en paz, sus vidas se tornarán extremadamente desfavorables. Ustedes, si ustedes han ofendido al señor Shiva, quien es un dios receptor de las oblaciones de sacrificio. Ustedes deben estar
sinceramente arrepentidos y lanzarse a sus pies. Él es Asutosa, otro nombre del señor Shiva. ¿Por qué? ¿Por qué es Asutosa? Su significado es porque es muy fácil de complacer. Así que traten de satisfacerlo. Cuando él está enfadado, es capaz de destruir el universo entero. Eso es. Él destruye el universo entero cuando está muy enojado, pero muy enojado. Él ha sido profundamente herido y ha estado enfurecido por la muerte de su amada consorte. No veo otro recurso. Sinceramente rueguen su perdón a sus pies de loto. Entonces Brahma condujo a Indra y a otros dioses a la morada del señor Shiva, en Kailasa. Allí lo encontraron sentado bajo un árbol, meditando en el Supremo. Eso es, un verdadero Vaisnava, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier circunstancia él está pensando y orando en su Señor. Ese es un verdadero Vaisnava. Y le ofrecieron sus respetuosas reverencias al señor Shiva, quien les correspondió. Brahma oró y le suplicó que perdonara a Daksha y que encontrase la manera de completar el yajna. Además, intercedió para que perdonara a los demás dioses que fueron parte del atroz crimen y para que sanara a los invitados heridos. Shiva fue apaciguado por Brahma y los dioses. Mediante su poder místico puso una cabeza de macho cabrío a Daksha y le dio vida de nuevo, y a los demás que fueron heridos también los sanó. Luego Shiva los acompañó al recinto de sacrificio y Daksha se postró a sus pies de loto e imploró su misericordia. Pero ese perdón que pidió no fue sincero. Todavía le quedaron remanentes de esa parada a Daksha. Porque aquí, en esta historia, nos dice que si no uno es muy sincero cuando uno comete Vaisnava parada contra el maestro espiritual y no lo pide uno muy sinceramente, todas se quedan remanentes en el corazón. ¿Por qué? Lo digo, porque el rey Daksha volvió a cometer Vaisnava parada contra Narada Muni. Entonces, ese arrepentimiento no fue de corazón. Por eso tuvo que nacer otra vez el señor Daksha para que pudiera cumplir el deseo de su padre Brahma.
Entonces, el ñaña se prosiguió y el señor Narayana fue a recibir las oblaciones. Ahora sí, el señor Narayana fue a recibir las oblaciones que le estaban dando, porque el señor Shiva estaba ahí. Shiva y Brahma fueron adorados y recibieron los remanentes de la ofrenda. El ñaña de Daksha fue completado. Con el tiempo, Nuestra Señora Sati reencarnó como Parvati, la hija de Menaka e Himalaya, y se casó con el señor Shiva otra vez. Eso es cuando las almas muy elevadas hacen muchas penitencias y sacrificios, llegan a estar por muchos miles de años con su amado Señor. Entonces nos dice el Srimad Bhagavatam, de labios de Sukadeva Goswami, que por escuchar esta sagrada historia del señor Shiva, quien es el más elevado entre los Vaisnavas, avanzará en el camino de la devoción. Así es. Hay que leer esta historia en el Srimad Bhagavatam para que tengamos la misericordia de nuestro Gurudeva y de la pareja divina, y así seguir este camino de la devoción, porque es muy difícil seguir la devoción. Pues cualquier ofensa que haya yo cometido, perdonen. Soy pero muy caído, ¿qué pueden esperar de esta alma tan caída? Pero lo que sí les puedo decir es de que este servicio que me encomendó mi maestro espiritual hago con todo el amor para que él esté complacido. No hay otro propósito en mí, sino complacer a mi maestro espiritual. Radhe Radhe, que la pareja divina los bendiga y le dé su misericordia a todos ustedes.